Hola y bienvenidos a nuestro canal, yo soy Esmeralda y hoy les vengo a hablar sobre el tema 3 que sería conflicto en Siria. Espero que los disfruten y que les guste el tema. Comencemos. La guerra de Siria ha formado gran parte de la información internacional a lo largo de estos 10 últimos años. Es un conflicto devastador que se ha llevado la vida de centenares de miles de personas, ha dejado heridas a millones y ha generado también millones de desplazados y de refugiados. El territorio ha sido un gran campo de batalla donde han luchado diversas fuerzas. Las leales al régimen de Damasco, las opositoras, los grupos yihadistas, rivales también entre sí, y las milicias kurdas. El desarrollo de la guerra y el futuro del país se ha decidido también fuera de sus fronteras, en las sedes presidenciales de un puñado de países. La Siria de hace 10 años ya no existe, hoy en día el país está partido en pedazos. Ahora pasando al concepto, la guerra civil siria es un conflicto armado que se inició en Siria tras las protestas antigubernamentales de 2011. Dichas protestas derivaron de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas del país y la denominada oposición siria, la cual incluye varios grupos terroristas. Posteriormente se transformó en un conflicto internacional entre varios países, incluidos las dos mayores potencias nucleares, así como otras regionales. La denominada oposición siria está integrada por diversos grupos, como el Consejo Nacional Sirio, con base en Estambul, que incluye en 2011 a los principales grupos de la oposición, las fuerzas kurdas, las cuales han creado su propia agrupación y su brazo armado llamado Unidad de Protección Popular, y también, por último, varios grupos islamistas, como al Frente al-Nusra y del Estado Islámico, OEL, los cuales adquirieron un mayor protagonismo. Así también numerosos grupos y combatientes rebeldes se unieron al Estado Islámico, lo que les permitió invadir vastas extensiones de Siria desde Irak. El movimiento prodemocrático del país, liderado básicamente por jóvenes, se suma a las revueltas de la primavera árabe, que se extienden como la espuma en la región contra los regímenes dictatoriales a finales de 2010 y a principios del 2011. La rebelión siria arranca con entusiasmo tras la caída de Zine Abidine Ben Ali en Túnez y de Hosni Mubarak en Egipto. El régimen de Bashar al-Assad reprime con tanques en las calles a sangre y fuego las manifestaciones pacíficas. La fuerte represión del gobierno sirio motiva la rápida reacción de Estados Unidos y de la Unión Europea, que imponen las primeras sanciones económicas a Damasco. Poco después se forma el Ejército Libre de Siria, ELS, al que se apuntan militares que desertan del ejército de Assad. Como suele ocurrir en este tipo de conflictos, y más aún en Oriente Próximo, una región en conflicto permanente, la guerra de Siria se transforma pronto en un campo de batalla donde combaten varias facciones armadas entre sí, algunas de ellas apoyadas por potencias extranjeras. El régimen de Assad cuenta con el apoyo de Rusia, que tiene en territorio sirio su única base naval en el Mediterráneo, y desde el principio de la guerra con Irán y la milicia libanesa también Chi, Hezbollah y los mayores enemigos de Israel y de los países de sunís del Golfo Pérsico, siempre liderados por Arabia Saudí. Es un bloque que se mueve bajo el paraguas protector de Estados Unidos, es decir, que está apoyado por este país. Otra potencia con fuertes intereses en Siria es la vecina Turquía, que intenta debilitar a las milicias kurdas sirias, aliadas de Estados Unidos, y con fuertes lazos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o PKK, eterno enemigo del gobierno de Estambul. La implicación de Washington en el conflicto sirio aumenta cuando entran en escena en 2012 los grupos islamistas armados y cuando aparecen evidencias del uso de armas químicas contra la población por parte del ejército de Assad. El autoproclamado Estado Islámico nace formalmente tras la escisión que sufre el Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria. Las dos facciones acabarán enfrentándose entre ellas. Los radicales del Estado Islámico lograron un avance rápido tanto en Irak, donde se hacen con la segunda ciudad del país, Mosul, como en Siria, donde plantan en la ciudad de Raqqa, la capital del autoproclamado califato, del que se rige Emir Abu Bakr al-Baghdadi. El territorio bajo su régimen del terror se extiende desde la provincia de Siria de Alepo hasta la iraquí de Digala.
Ahora, para comprender un poco mejor los sucesos más importantes que han ocurrido durante esta guerra, se pueden representar como una línea del tiempo. En marzo del 2011, tras las protestas de la denominada Primavera Árabe, tienen lugar los levantamientos de grupos opositores contra el régimen. Se considera el inicio oficial de la guerra en Siria. En mayo del 2011, Homs, una de las principales ciudades del país, es sitiada y así permanece durante 3 años, tiempo en el que sus habitantes tendrán enormes dificultades para acceder a servicios y bienes básicos. En 2012 es bombardeada. 2012, las ciudades de Damasco y Alepo, los otros dos centros urbanos de gran importancia, se convierten en el centro de confrontaciones. En 2014, los organismos de atención y acogida, entre ellos ACNUR, alertan de que Siria se ha convertido a esta altura en la peor crisis humanitaria de nuestra era reciente. Más de la mitad de la población ha huido de sus hogares, bien sea hacia otras regiones del país como a terceros países. En 2016, la ciudad de Alepo queda fuera de la guerra y a raíz de ello ACNUR logra llevar ayuda humanitaria a varias zonas de la ciudad después de un largo asedio que dificultaba el tránsito de medicinas y alimentos. En marzo del 2017, Damasco, la capital, se queda sin suministro de agua tras la explosión en varias vías de suministro. Más de 5 millones de personas resultan afectadas por esta situación. En abril del 2017, en la región de Jansheyun, se produce un ataque químico que deja más de 70 muertos y 200 heridos. Las armas lanzadas sobre la población contienen gas sarín. Estados Unidos bombardea objetivos del régimen sirio. En 2019, en enero, Trump retiró las tropas del norte de Siria, abriendo la puerta a una operación a gran escala de Turquía. En octubre, las tropas turcas apoyadas por milicias sirias afines invadieron el noroeste de Siria, provocando un éxodo de 100.000 personas. Por último, en 2020, Bashar al-Assad acariciaba la victoria el mismo año en que celebraba sus 20 años en el poder, casi la mitad de ellos en guerra contra una parte de su propio pueblo. El régimen y sus aliados controlaban en diciembre el 62.9% del territorio, las fuerzas kurdosirias algo más del 15%, Turquía y sus milicias aliadas un 4.9% y el resto se repartía entre diversas fuerzas opositoras. La larga guerra, aún en marcha en algunas zonas, ha destruido y devastado por completo el país, que, al igual que Irak, ha dejado de ser una seria amenaza para los intereses de Israel y de Estados Unidos en la región. Centrados ahora en los pasos de Irán en su programa nuclear, ya no hay una Siria, sino varias. Bashar al-Assad, que controla el 60% del territorio, ha sobrevivido gracias a la ayuda militar de Rusia, que entró de lleno en la gran batalla en 2015. El régimen de Damasco se ha convertido en la punta de lanza de los intereses de Moscú en la región. Turquía, por su lado, mantiene su pulso en la frontera para mantener a raya a los kurdos. El Estado Islámico ha prácticamente desaparecido, aunque continúa siendo una seria amenaza. La muerte de su líder en un bombardeo de Estados Unidos en 2019 fue la puntilla de una vasta y larga campaña de bombardeos y combates sobre el terreno, liderada sobre todo por milicias kurdas, que le despojó de sus conquistas y resquebrajó el califato. Actualmente, en 2021, la guerra continúa a pesar de la pandemia. Los combates y bombardeos continúan, aunque los medios internacionales no les hacen eco. El país, como toda la región, afronta una grave crisis económica como consecuencia de la emergencia sanitaria. La pandemia al menos ha dificultado el movimiento de los combatientes, lo que unido al alto fuego pactado entre Rusia y Turquía se ha traducido en un descenso de víctimas. También se ha producido la primera condena por crímenes contra la humanidad cometidos durante la contienda. Desde hace un año se desarrollan en Ginebra las conversaciones entre gobierno y oposición auspiciadas por la ONU para redactar una nueva constitución que pueda poner fin al conflicto. El país celebró sus elecciones presidenciales entre abril y mayo de este año con su actual constitución. Bashar al-Assad estaba seguro de su victoria en las urnas y en el territorio, en la cual tenía razón, 10 años después de haber tomado la decisión de mantenerse en el poder a una costa de una guerra que ha destrozado a Siria. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado, no olviden darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal. Bye.